A esta hora, en Vox Day Panamericana Pereira, el pastor Giovanni Villegas presenta Conexión Juvenil, jóvenes que dejan huella. Un programa presentado los sábados de 10 a 11 de la mañana. No te desconectes. Conexión Juvenil. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial. Les saluda el pastor Gio y estamos en estos momentos en su programa Conexión Juvenil. Damos gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Hoy es 12 de noviembre del año 2022. Supremamente agradecidos con nuestro Señor por darnos la vida, por darnos salud, por darnos la oportunidad de poder llegar a sus dispositivos, llegar a su corazón y a sus casas. Así que sean bienvenidos. Hoy les saludamos desde la ciudad de Pereira, el Triángulo del Café, aquí en esta región del eje cafetero, Colombia, para las personas que nos escuchan de otros países y de otros lugares. Y hoy con una súper grata compañía, por supuesto, mi coequipera en esta mañana, y quiero invitarles también para que la puedan escuchar. Hola, Vane, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí, Vane. Cuéntame cómo van las cosas. Bienvenida nuevamente a este espacio, a este programa de Conexión Juvenil. Bien, Paz, muy bien, gracias a Dios. Te extrañamos mucho la semana pasada. Hoy, lamentablemente, tenemos que extrañar a Astrid porque no está con nosotros, pero bueno, con nuestros oyentes. Bueno, sí, a veces nos toca así, unos faltan, otros estamos, los que no estuvimos otro día nos tocó hoy, gracias al Señor, pero bueno, aquí vemos que es lo más importante. Vane, gracias por el esfuerzo, Vane, sé que has estado súper ocupada en estos meses, pero bueno, gracias a Dios por todas las cosas y por sus bendiciones. Así que bienvenida, Vane. ¿Qué tal si le das un saludo a la audiencia, a las personas que nos están escuchando? Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Gracias por estar acá, a todos nuestros jóvenes que dejan huella, y a los que no son tan jóvenes pero todavía dejan huella, también claro. Bienvenidos, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Jóvenes que Dejan Huella Pereira, en Instagram y en nuestra página de Facebook, para que nos dejen allí sus comentarios, sus saludos, para que estén pendientes de nuestras actividades, de todo lo que hacemos en el ministerio. Por allá los esperamos también. Bueno, y que nos aporten. Recuerden que siempre estamos colocando imágenes, estamos haciendo preguntas. Nuestro deseo es poder interactuar con ustedes, chicos, y con las personas que nos siguen. Recuerden, nos encuentran como Jóvenes que Dejan Huella Pereira, tanto en el Facebook como en el Instagram. Dejen sus comentarios, reporte su fiel sintonía. Y si puede asistir a nuestra iglesia, está en la ciudad o viene de paseo a esta hermosa ciudad de Pereira, también entonces le invitamos para que nos visite y nos cuente también todas las experiencias que han tenido a través de este programa. Así es, Paz. ¿Y qué tal si nos vamos con una canción para ir calentando motores? Claro que sí. Vale, vamos entonces a calentar motores en estos momentos y vamos a una super canción y ya regresamos en este su programa Conexión Juvenil. Bien, y continuamos hoy en esta hora de la mañana con su programa Conexión Juvenil. Gracias a las personas que se han conectado esta mañana en este programa. Recuerden que estaremos hasta las 11 de la mañana en este espacio, en su programa Conexión Juvenil. Un saludo muy especial a las personas que son de la ciudad de Pereira, de Dos Quebradas o de Cuba. Gracias a las personas que nos escuchan desde este sector también del eje cafetero, los que nos escuchan de otras ciudades. Recuerden también reportarnos su fiel sintonía a través de las redes sociales. Nos fascina que se conecten con nosotros. Así que felicitaciones y qué bueno saber de que están allí con nosotros, no solamente aquí en esta región, sino también a nivel nacional y también de otros países, en otros continentes. Nos han reportado sintonía desde España, desde Estados Unidos, y bueno, qué maravilloso es saber que nos escuchan. Y hoy queremos dejar obviamente con ustedes un programa también, un mensaje bien, súper bien interesante. Y para eso entonces le pido el favor a Vane que nos cuente, Vane, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué les tenemos a nuestros oyentes en esta mañana? Bueno, muy bien. El tema del día es Siempre me gusta hacer el efecto, tú sabes. Sí, el efecto natural. Muy bien. Se llama Ladrones de la Felicidad. Genial, súper. Wow. Un título muy subjetivo y creo que interesante. Es llamativo, ¿cierto? Sí, Ladrones de la Felicidad. Genial. Y vamos a abarcar un tema que es muy variado, y pues es el tema o el asunto de los ladrones, los robos, los atracos. Yo creo que la mayoría de los que nos escuchan pueden compartir alguna experiencia de este tipo.
Y sobre todo que hay atracos que son así pues como decirlo de frente, ¿cierto? Hay otros atracos o robos que son más sutiles. Hay veces que nos roban cosas quizás sin valor, que ni nos damos cuenta, ¿cierto? Porque son cosas que no nos hacen falta, pero hay ocasiones que se nos roban cosas que valen incluso mucho más que el dinero. Y hoy vamos a hablar de eso. Y es que es interesante, Vane, porque a veces creemos de que los ladrones solamente son aquellas personas que físicamente nos intimidan, nos agreden o nos sacan un arma, nos sacan el cuchillo, ¿verdad? O sea, un cuchillo, una navaja, un tenedor, bueno, no sé con qué podrán haber robado algunos de ustedes. A veces algunos incluso similan tener un arma y mentiras que es su propia mano, hasta el dedo. El caso es que hablar de un ladrón es algo que normalmente genera pánico, genera temor, genera muchas cosas. Y hay personas que hoy en día andan con muchos miedos, con muchos temores porque temen a ser robados. E incluso hay situaciones y experiencias que han marcado a unas personas por un incidente de esos, por una situación de esas. Pero es interesante porque en esta hora, en esta mañana vamos a hablar no de ese tipo de ladrones, sino de ladrones de felicidad. Pero bueno, vamos a tomar... Son más sutiles. Son más útiles todavía, pero interesante, Van. Entonces, recordando historias o pensando qué historia nos pueden compartir en nuestras redes sociales en algún momento en que los hayan robado, o si quieren decirnos qué creen que puede ser un ladrón de la felicidad. Pero antes de conocer cuáles son esos ladrones de la felicidad, yo quisiera saber, Paz, si a ti en algún momento te han llegado a robar, te han llegado a atracar, no sé, cuéntanos. Quizás te ha pasado varias veces, pero cuéntanos al menos una anécdota. Bueno, no, claro, por supuesto. Yo creo que muchos hemos pasado por esa experiencia traumática, todo hay que decirlo, traumática porque genera mucho impacto, una situación de esas. Y claro, recuerdo especialmente una mientras estabas en el tema de la introducción, yo recordaba que cuando yo estaba en el colegio me robaron, ¿cierto? Como a muchos nos robaron porque nos ven bien, nos ven lindos, nos ven indefensos. Y recuerdo que una vez... Con una presencia de plata. Una presencia de plata. Bueno, no sé si de plata, pero un poquito de presencia. El caso es que recuerdo que ese día estaba estrenando tenis. Ajá. Mi papá me daba unos tenis, pues no eran tenis muy costosos, pero eran mis tenis y estaba estrenando. Sí. Y pues la verdad, estrenar es un lujo, es una bendición que Dios nos da. Y resulta que en esa iba para la biblioteca, estaba en el colegio, iba para la biblioteca y pues yo no tenía plata, yo tenía que irme en bus. Y pasé por un sector de la ciudad, de Pereira, bueno, Dos Quebradas, en ese tiempo ya en Dos Quebradas, un sector que se llama San Diego. Es un sector maluquito, pero había pasado muchas veces por ahí y nunca me había pasado nada. Y resulta de que pues yo me fui con mi reloj, un reloj metálico que me dio mi papá. Y yo iba para la biblioteca, iba muy contento, iba con mis tenis nuevos. Y en ese tiempo se acostumbraba los jóvenes de que los tenis no se usaban tan apretados, sino más bien suelticos, de tal manera que cuando caminara se le saliera prácticamente el talón del pie. Sí, eso fue una moda. Eso fue una moda y todos, pues en mi tiempo, yo sé que tú no te acuerdas, eres más joven que yo. El caso es que la gente no se apretaba los tenis, sino que se los dejaba un poquito sueltos de tal manera que lograra verse por lo menos una parte como del talón y era algo como relajado, como el que hoy en día o hace muchos años utiliza el pantalón por debajo de la cintura. Como nuestra así relajado. Se le vuela la pantaloneta, ¿cierto? El caso es que yo iba para la biblioteca, iba estrenando mis tenis y pasé por ese sector difícil de San Diego, es una zona un poco complicada. Y en ese momento se me apareció un tipo y se me abalanceó. Entonces yo traté como de esquivarlo. Entonces iba a empezar a correr. Pero yo tenía los zapatos sueltos. Entonces yo empecé a tratar como de correr, pero obviamente como los zapatos se me salían, yo finalmente no pude, el tipo me cogió, yo me caí, yo di una vuelta, levanté los pies, el reloj que yo tenía no era un reloj de manilla, una pulsera de cuero, sino que era metálica, por lo tanto era una sola pieza, entonces se me enredó en la muñeca y el tipo me lo alaba, y yo era todo enredado, asustado, entonces el tipo me revolcó. Y fue horrible esa sensación. El tipo literalmente me revolcó. No se me robó los tenis porque un tenis quedó por un lado, el otro quedó por el otro lado. El iba era por el reloj. Ay, yo pensé que ibas a decir que saliste corriendo y se te quedaron los tenis.
No, pues yo me caí. O sea, estaba tan enredado con los tenis sueltos que finalmente me caí. Finalmente el tipo me revolcó. Gracias a Dios no me apuñaló. Gracias a Dios pues no me hizo algo más grave. Pero sí fue una experiencia supremamente traumática, no, sí, muy desagradable. Que yo diría a Dios que esto no le pase a nadie más en el mundo. Y es muy maluco. Ya a partir de ese momento pues ya obviamente no volví a cruzar por el sector. Y uno queda como con esas marcas o con ese impacto emocional y psicológico de esa situación. Ese fue el incidente que me pasó, Vane, para no alargarlo más. Bueno, mi historia de atraco, pues gracias a Dios nunca he tenido una situación en la que me amenacen así como directamente. Como que, ay, páseme tal cosa, o que me muestren un cuchillo, o algo así, no. Pero una vez me robaron una persona que se acercó a la oficina donde yo estaba trabajando, y era una señora ya mayor, diciéndome que tenía una fundación de niños que tenían leucemia y que había uno de los niños que ella tenía en la fundación que estaban muy enfermos y que estaba pidiendo como unas donaciones. Esa señora estuvo en mi oficina como por más de media hora contándome una historia súper triste que yo casi quedé llorando. Yo casi no tenía plata porque pues me ganaba un mínimo y tenía lo de los pasajes contados, pero yo le pasé como lo que me quedaba de los gasticos así de la semana, le di como 10,000 pesos porque yo quedé tan impactada como por la historia que me contó que o sea, no, yo di como lo que tenía. El todo caso es que la señora se fue y al rato, cuando fui a tomar mi celular para hacer una llamada, resulta que no encontré mi celular. Wow. Y es porque la señora me enredó con el cuento que tenía y se me llevó el celular. Me lo robó así. Ese día para mí fue impactante porque yo llegué a mi casa como riéndome de mí misma, como de la inocencia, entre comillas, como de la... ¿Cómo se dice? De la experiencia, de la situación. Como la inocencia, como cómo fue a caer en eso, ¿cierto? Cómo me fueron a engañar así, tan inocentemente. Tan vilmente. Y también con mucha tristeza de decir, ¿por qué jugaron con mis sentimientos? Es que yo estaba pensando yo voy a orar por ese niño para que se alivie porque tiene cáncer. Y o sea, no, eso fue una historia tan trágica, pero era no. Y le di plata y aparte me robó el celular, o sea. Horrible. Sí, pero esa fue mi historia de atracos. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos yo también tengo historias similares, Vani, no creas que eres la única, yo también. Has caído inocentemente. Por un señor, por un viejito, y le di mi reloj también. Otro reloj. Sí, esas hay cosas ladrones pasan. Muy astutos, o sea, que lo roban a uno sin que uno se dé cuenta, sí, ¿no? Y sin forzarlo, y sin sacar el cuchillo, o sea, se lo ganan a uno de psicología. Definitivamente esas cosas pasan y muchos hemos sido robados. Cierto, pero bueno, Vane, de todas maneras yo creo que el Señor te ha dado más de lo que perdiste esa vez. Sí, eso es verdad. Y bueno, Dios es bueno y pienso que frente a todas estas cosas es maravilloso saber de que pasamos ileso y si bien perdimos algo material, pues no perdimos la vida o perdimos un área de nuestro cuerpo que tiene más significado. ¿Cierto? Así es. Pero bueno, ¿qué tal, Vanes? Si después de esta sección vamos a una canción. Esta sesión tan dramática. Sí, claro, no, y es que es súper triste esas historias que lo hacen. Yo casi lloro escuchándote, Vanes. Sí, uno a veces queriendo llorar a la gente, pues termina engañado, termina burlado, pero bueno. Esas cosas pasan y nos ayudan a crecer, nos enseñan a madurar y a no ser tan confiados. Pero bueno, el tema de esta mañana realmente es súper interesante y vamos a mirar también entonces qué relación tiene el tema que estamos abordando o estas historias que acabamos de compartir tanto Vane como yo con el tema de esta mañana. Y regresamos esta mañana con los ladrones de la felicidad. Es que, como lo hablábamos ahora, hay unos ladrones que son muy sutiles y el primer ladrón que se introduce en nuestra vida y que nos roba la felicidad se llama el orgullo. En Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es ese sentimiento que se crea en nuestro corazón que nos hace creer que somos mejores que los demás. Nos creemos más importantes, más valiosos, más talentosos, a veces hasta nos creemos indispensables, ¿cierto? Porque se levanta en nosotros como esa falta de humildad y empezamos como a creer que estamos por encima de los demás. ¿Y por qué el orgullo nos roba la felicidad? Porque es que el efecto que el orgullo produce en nuestras vidas es que nos aleja de los seres amados,
no permite que valoremos a las personas que tenemos a nuestro alrededor y también daña nuestra identidad, falsea lo que verdaderamente somos, llenando de altivez el corazón. Hay personas que son tan orgullosos, digámoslo así decirlo, por sus éxitos, que se quedan solos, porque el orgullo nos aleja de las personas, ¿cierto, Pablo? Claro, por supuesto, sí. Y hay personas que por el orgullo pierden un trabajo, pierden su familia, pierden la oportunidad de lograr cosas importantes en su vida. El orgullo creo que es algo muy destructivo. Y mira qué tremendo. Uno de los problemas o el primer pecado que se conoce sobre la humanidad es por el orgullo. Satanás fue destituido del lugar donde Dios le había puesto por el orgullo. Cuando él dijo, es que me quiero sentar en el trono de Dios, seré como Dios. Entonces imagínate ese principio realmente del orgullo que lo llevó a la destrucción a él, y no solamente a él, sino a otros que en algún momento pensaron y sintieron como él también, porque él no se fue solo. Se dice en la Biblia que se fue con la tercera parte de los ángeles. Entonces, y fue el engaño que utilizó con Adán y Eva. Les dijo, ¿ustedes quieren ser como Dios? Exactamente. Si hacen esto, serán como Dios. Serán como Dios. Y nuevamente la historia se repite. Y desafortunadamente, después de tantos años, tantos siglos y tantas generaciones, todavía se sigue presentando. Y es el autor, desafortunadamente, es el atracador de la felicidad de muchas personas. El orgullo se convierte entonces en un ladrón de felicidad. Así que si estás luchando, si en estos días estás tal vez luchando con tu orgullo, tienes que darte cuenta y reconocer que el orgullo es un ladrón de la felicidad, y que si no aprendes a vencer ese enemigo, a vencer ese adversario, a vencer ese ladrón, seguramente vas a perder muchas oportunidades en tu vida, y no solamente las espirituales, sino también familiares. Puedes perder a tu esposa, puedes perder a tus hijos, puedes perder a una persona muy valiosa, puedes perder un ministerio, tu relación con Dios, puedes perder tu relación con Dios por no reconocer que estás mal, que estás equivocado, que necesitas ayuda. Entonces el orgullo es uno de los ladrones de la felicidad. Interesante ese punto, Vani. Muy bien, vamos a mirar entonces el segundo punto. Otro de los ladrones de la felicidad es la envidia. La envidia. Esta palabra, este mensaje va dirigido a los envidiosos. Ojo, recuerda, la envidia es un ladrón de sueños. Proverbios capítulo 14, verso 30 dice la Biblia: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Qué interesante, la envidia. Qué fuerte ese último verso. Cuando dice que corroe los huesos. Mira, sí, es que es tremendo. Utiliza dos figuras muy interesantes, y ambas son profundas, porque los huesos es algo profundo que nosotros tenemos. Es como nuestra base. Es nuestra base, nuestra estructura, pero por encima de los huesos tenemos músculos, por encima tenemos piel, tenemos arterias, ¿verdad? Tenemos venas, tenemos una cantidad de cosas que Dios puso allí. Entonces los huesos es como esa parte interna, una de las partes internas de nuestra vida. Pero también la envidia, dice la palabra de Dios, que corroe esa parte profunda. Y cuando yo pienso en la corrosión o en esa parte destructiva, siempre se me viene a mi mente lo que hace, por ejemplo, el moho, o lo que hace, por ejemplo, es ese material que envuelve, por ejemplo, el metal. El hollín. El óxido. El óxido, sí. El óxido. Sí, cuando algo se oxida. Algo se oxida. ¿Y saben qué produce? Mira, el óxido es algo tan tremendo que logra destruir algo tan fuerte como es el metal. Wow. ¿Cierto? Sí, es el cierto. hierro. El hierro, que es algo fuerte, con que están hechos muchos pasamanos. Edificios. ¿Cierto? Sí. O sea, y cuando llega este óxido y empieza a corroer, porque lo que hace es comer, lo que hace es ¿cómo decirlo? Como destruirlo de adentro hacia afuera. Exactamente. Y empieza a destruir, y empieza a comer, y empieza a debilitar realmente esa pieza o esa área o esa estructura. Entonces es impresionante que esa ¿cómo decirlo? Envidia, ese sentimiento. Sí, ese sentimiento que llegue a nuestra vida no solamente afecte nuestra parte externa, sino nuestra parte interna, nuestros propios huesos, ¿cierto? Y eso es lo que produce la envidia. Pero mira que el corazón tranquilo da vida al cuerpo. O sea, está la contraparte, ¿cierto? Lo diferente. Un corazón tranquilo da vida al cuerpo,
Pero una envidia lo que hace es destruir los huesos, se come, destruye. Entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros de permitir de que la envidia controle nuestra vida? ¿O qué necesidad tenemos nosotros de permitir de que la envidia invada nuestro ser y que de pronto nos llenemos de ella? Si finalmente lo que va a hacer es corroer, comerse, destruir, acabar con nuestros huesos, acabar con nuestra vida y acabar con nuestros sueños, porque finalmente estamos hablando de los ladrones de la felicidad. De la felicidad, de las cosas que nos hacen sentir bien. Esos ladrones, tanto el orgullo como la envidia, son ladrones que van a robar nuestra felicidad, van a robar nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos. Por lo tanto, hay que capturarlo y hay que destruirlo. Y es que lo que hace la envidia también es que no nos permite disfrutar lo que tenemos, porque es como mirar al otro, lo que tiene el otro y me falta a mí, y se nos olvida mirar las cosas buenas que Dios ya nos ha dado, que las podemos disfrutar, que las podemos valorar por enfocarnos en otras cosas que no deberíamos. Claro. Nos quita la y felicidad. yo diría algo, Vane, ¿cómo sé si yo soy envidioso? Cuando yo empiezo a comparar. Una de las muestras de una persona envidiosa es porque empieza a comparar, empieza a reparar, por qué sí y yo por qué no. Ojo, ahí se está también es orgullo. hincando, sí, se está hincando un problema ya de orgullo, de envidia, de comparar, de mirar porque sí y yo por qué no. O sea, es una señal. Alguien tiene algo bueno y en vez de sentir felicidad por esa otra persona, siente tristeza. Claro. O frustración, Claro, o rabia. tristeza, frustración, malestar. ¿Pero por qué? Claro, porque me comparo. Entonces, esa comparación, ¿cierto? Para con esa otra persona o con esa situación, entonces produce en mí tristeza, produce ese dolor incluso en algunos casos. Entonces, ahí ya hay algo de envidia en ese lindo corazón que no debe de estar ni debemos de tener. Por eso el corazón tranquilo siempre va a dar vida al cuerpo, pero la envidia va a corroer, va a romper o a dañar o a destruir los huesos. Así que pilas con eso. Muy bien, y seguimos con su programa Conexión Juvenil. Gracias a todas las personas que están conectadas allí, que nos están reportando su fiel sintonía. Hoy estamos abordando un tema súper interesante y tiene que ver con los ladrones de la felicidad. ¿Alguna vez le han robado a usted? Pues déjeme decirle que ese ladrón fue un ladrón evidente, pero hay un ladrón que es oculto, que es silencioso y más destructivo. Ellos son los ladrones de la felicidad. Y hemos hablado un poco acerca del orgullo, hemos hablado un poco de la envidia, que se convierten en ladrones de la felicidad. Pero vamos a tocar... ¿sí, vale? Otro ladrón, muy interesante, y yo creo que muchos lo hemos sufrido, y es el ladrón de la pereza. Terrible. Ay. Oye, este ladrón está suelto haciendo estragos por toda parte. El ladrón de la pereza. Es porque en Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Cuando uno tiene tanta pereza que no quiere levantarse, no quiere ir a trabajar, no quiere estudiar, no quiere orar, queremos estar todo el día en la cama viendo TikTok. Acá me estoy autopredicando. Netflix, bueno, haciendo durmiendo, lo que sea. ¿Qué pasa con la pereza? Que no nos permite crecer, no nos permite superarnos, no nos permite vencer dificultades, hace que nos estanquemos y posiblemente nos puede llevar a la ruina. Tremendo. Y es que la pereza se convierte... Alguien decía por ahí que la pereza es la madre de todos los vicios y que como madre hay que respetarla. No, eso es un error pensar de esa manera. Eso es un no hay proverbio... que respetarla, hay que vencerla. Sí, hay que vencerla. Eso es una excusa, así que... No, ella es diferente. La pereza es un arma letal de destrucción masiva que utiliza el diablo para nos lleva a nuestros sueños, acabar nuestra vida y destruye nuestros sueños, destruye nuestros anhelos más profundos. Así que nada de que es la mamá, mijo. Y si es la mamá, pues métase con el Señor y escuche a Dios. Métase con el papá. Métase con el papá, que el que manda el papá. Sí, entonces es increíble. Debemos de cuidarnos de la pereza. Porque la pereza destruye, dice la Biblia en Proverbios 13:4, que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Entonces es tremendo que aunque muchas personas anhelen muchas cosas en su vida, cuando se tiene esa pereza, aunque hayan muchos deseos, nada va a poder alcanzar.
O sea, que... Y nada, nos sencillamente- ganamos con estar queriendo Claro. y no hacer nada al respecto. Claro, alguien decía por ahí que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones, Uf. ¿cierto? Personas que anhelaron muchas cosas, pero que nunca tomaron la decisión. ¿Por qué? Bueno, no sé, una de esas puede ser la pereza, ¿cierto? La pereza de orar, la pereza de buscar a Dios, la pereza de hacer las cosas correctas. Y ese tipo de cosas nos puede robar la felicidad y nos puede sacar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces, nada, yo creo que tenemos que aprender a vencer estas situaciones y a vencer estos gigantes que de alguna manera nos aíslan de Dios, ¿sí? Entonces la pereza no nos permite crecer, tampoco nos va a permitir superarnos. La pereza no va a permitir de que podamos vencer las dificultades, al contrario nos va a estancar y posiblemente nos va a llevar a la ruina. De allí que debemos de vencer la pereza y dejar de que Dios sea sencillamente el que tome el control. Así como me decía mi papá, cuando era muy niña me levantaba muy temprano en la mañana y él a las 5 de la mañana me decía: ¡fuera pereza! ¡Fuera pereza! ¡Levántese y quiera estudiar! ¡Fuera pereza! Y me parecería hermoso. La sacaba. Sí, ahí, él me como decía: debe ser. levántese, tiene que estudiar, tiene un compromiso. ¡Fuera pereza! ¡Fuera pereza! Entonces hoy les digo: ¡fuera pereza! En el nombre de Jesús, porque se convierte, como les decimos en esta mañana, en un ladrón de la felicidad. Muy bien, y seguimos entonces en este súper tema del día de hoy, el cual hemos titulado Ladrones de la Felicidad. Recuerden que ya hemos hablado de 3 puntos importantes. El primero es el orgullo, el segundo es la envidia, el tercer punto es la pereza, el tercer ladrón de la felicidad. Y por último, ladrón. el último ladrón es el rencor. Oiga, tremendo que hayan tantos, tremendo que hayan tantos ladrones en ese tiempo y que estemos solamente como enfocados quizás solamente en ver los externos. Recuerde que están los internos y dígame la verdad, ¿quién no ha tenido un problema de orgullo? ¿Quién no ha tenido una envidia? ¿Quién en algún momento no ha tenido etapas en su vida lleno de pereza? Pero bueno, eso Yo creo que a todos estos ladrones nos han afectado a todos. ¿sí? En menor o en mayor medida, pero nos atacan todo el tiempo, nos quieren robar nuestra felicidad. Claro, y el problema no es que tengamos en algún momento una sensación de orgullo o que en algún momento hayamos tenido envidia sobre alguien o alguna situación o la pereza, no, todos hemos pasado allí. El problema es que tratemos o permitamos de que más bien eso se quede incubado, grabado en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que evitar evitar tener guardados en nuestro corazón. Y bueno, este cuarto también es el rencor, aunque la verdad tengo que confesar de que yo no tengo problemas con el tema del rencor. Pues gracias a Dios hasta el momento, ¿cierto? Pero recordemos lo que dice la Biblia en Proverbios 18 y 19 frente al rencor, frente a este ladrón. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Qué tremendo entonces esta parte. Un hermano ofendido es más difícil que ganar que una ciudad fortificada. Increíble. Y a veces uno puede mirar el tema de una ciudad y decir que una ciudad es grande, tantos habitantes, pero cuando se compara con una persona ofendida, con una persona rencorosa, con una persona que está amargada en su corazón, lleno de rabia, de resentimiento, es difícil que podamos ganarlo, o es difícil que podamos llegar a hacer algo por esa persona, a no ser que disponga realmente de su corazón. Y lo más tremendo es que este ladrón sí que roba la felicidad, y es una felicidad que incluso en muchas ocasiones deja de brillar por años, porque hay personas llenas de rencor en su vida, por su familia, por su pasado. Triste, sí, que pierden como muchos años envueltos en esos sentimientos tan terribles como el rencor, como el odio, la falta de perdón. Por Se supuesto. quedan como ahí estancados y no disfrutan. No disfrutan absolutamente nada. Miren, no disfrutan su familia, no disfrutan ni siquiera el dinero, ni nada de estas cosas. Son personas que viven allí llenas de rencor, no disfrutan su propia vida, llegan a un momento donde le pierden el sentido hasta a su propia vida. ¿Por qué? Por el rencor, por vivir en un pasado del rencor. ¿Sí? Sí. Ahora, esto no te permite perdonar. Una persona rencorosa difícilmente perdona. ¿Sí? Entonces no te ayuda, no te permite perdonar, y por ende no puedes avanzar porque no eres capaz de superar el pasado, no puedes superar esa crisis, no puedes superar esa situación que
que tal vez golpeó tu vida, pero que no tuviste la sensibilidad en Dios para soltarla, para liberarte, sino que decidiste abrazarla, aferrarte a ella, enamorarte de ella y vivir y hacer de ese rencor, de ese dolor parte de tu vida, cuando realmente el propósito de Dios nunca ha sido de que el rencor, que esos sentimientos de rencor sean parte de nuestra vida. Por eso Él nos coloca un recurso, un insumo importante, el perdón. Hay que perdonar. Pero si decidimos vivir una vida llena de rencor contra la ex esposa, el ex esposo o el exnovio, la exnovia. Yo he notado que muchos jóvenes le tienen rencor a sus padres. Qué tremendo. Sí, y son chicos. O a sus hermanos. En estos días vi una prédica de mi esposa que habló acerca de la honra al padre. Y ella tocó un tema, estos días lo vi, estaba ahí mirando algunas cosas del computador y vi esa prédica de mi esposa. ¿Cuál era el tema? Cuando vi que era la honra para los padres. Y recordé muchas cosas de las que ella dijo y escuché en ese momento mientras veía esa predicación. Y ella tocó una parte muy sensible y es que a ella le parecía injusto de que hubieran hijos que estuvieran enojados con los padres. Y eso es una realidad. Hay jóvenes que se enojan con los papás y no es una situación, porque es normal a veces uno pues de alguna manera indisponerse por alguna situación. Pero hay chicos que pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar años y dicen, esto no, pues papá, no le hablo desde hace tantos meses, no le hablo desde hace tantos años. Y es increíble de que ese corazón y ese rencor esté tan arraigado en su corazón, que esa persona que les dio la vida, que les dio la oportunidad de vivir, que en algún momento fue ese proveedor o esa madre amante, esa madre especial, hoy en día sencillamente por mi rencor me haya llevado a tener una separación y un distanciamiento ante ese ser tan maravilloso, solamente por el rencor. Pues déjame decirte que ese rencor, a través de ese tema que estamos hablando, es un ladrón de la felicidad. ¿Y sabes algo pasa? Hay personas que hacen del rencor parte de su identidad. O sea, un ejemplo, tú empiezas a hablar con ellos y de lo único que hablan es, no, es que a mí me hirieron, a mí me pasó esto. O sea, como que ese sufrimiento lo abarcan y lo acarician tanto, que es como si ellos no fueran o alguien, si no fuera por esa situación o por algo que les pasó en el pasado, y ven tan aferrados y tan arraigados a eso que lo hacen parte de su propia identidad. Y es muy triste porque pues Dios nos ha dotado de muchas otras cosas, de talentos, de dones, de oportunidades, de bendiciones, y por qué no hacemos eso parte de nuestra identidad en vez de las cosas malas, ¿cierto? Claro, claro. Lo que queremos en esta mañana es llevarlos a que podamos meditar, a que podamos reflexionar y a que podamos identificar si realmente hay ladrones que están acabando con nuestra felicidad. Hay que identificarlos. Bueno, así, ¿qué hacemos con estos ladrones? O sea, si identificamos que está ese ladrón ahí en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Vamos a darles algunas pautas. Primero hay que denunciarlos. ¿Cómo denunciamos a esos ladrones? Con la oración. Hay que elevar nuestras oraciones a Dios, nuestra alma, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras necesidades a Dios y decirle, Dios, mira, estoy luchando con este ladrón que se está robando mi bendición, se está robando mi felicidad, y ponerlo delante de él antes que nada. Sí, creo que ese punto importante, denunciarlos, es algo vital. Hoy en día la gente sigue delinquiendo porque no hay gente que los denuncie. Así es. ¿Cierto? Y hablándolo secularmente sucede muchísimo. Ellos siguen delinquiendo, las personas no van a un lugar, a una fiscalía, y ellos siguen haciendo sus cosas. Ahora, quizás muchos dirán, pero es que lo denunciamos, pero va a seguir delinquiendo. Sí, pero yo tengo que cuidar por lo menos mi vida. Y en este caso, pues mi vida espiritual. Que tener la iniciativa, al menos, sí, de decirlo. Puede que busque otras personas, pero yo tengo que pensar en mi felicidad. Y si ese ladrón me está robando pues mi felicidad, yo tengo que eliminarlo de mi vida, tengo que denunciarlo a través de la oración delante de mi Padre, quien es mi Señor, y que Él está interesado en que yo pueda disfrutar de esa felicidad que proviene de Él. En segundo lugar, necesitamos espantarlos o enfrentarlos o confrontarlos. ¿De qué manera? Usando la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay algo bien interesante, Vane, y es que una de las armas espirituales que Dios nos ha dado, que aparecen en Efesios 6:10, es la palabra de Dios. Dice que es la palabra del Espíritu. Wow. Y una de las cosas que hizo Jesús para enfrentar incluso este ladrón que se le presentó en el desierto, el mismo Satanás, fue Jesús declarando la palabra. Jesús dijo, escrito está. Escrito está. No es solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Es que interesante que nosotros podamos usar la palabra para enfrentar al enemigo, para generar una resistencia ante los ataques que él me está haciendo y hacer de que eso pues los espante, porque finalmente cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, la Biblia dice que Satanás se fue. O sea, finalmente se espantó. Finalmente se espantó. Ahora le dice que él se fue por un tiempo, porque él después volvió. Pero en ese momento fue contundente, ese momento fue determinante, porque realmente Jesús logró espantar a través de la palabra, a través de los escritos bíblicos de ese tiempo, logró espantar al enemigo y Satanás se fue. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Espantar al enemigo usando la palabra del Señor. Exactamente, porque los ladrones del gozo y de la felicidad lo que buscan es precisamente impedir que nos sintamos plenos en la presencia de Dios. Eso es lo que el enemigo busca a través de esos 4 ladrones, que no sintamos esa presencia de Dios en plenitud, pero sin embargo estando en las manos del Señor, pues vamos a tener esas herramientas que necesitamos para poder derrotarnos. Para poder derrotarlos. Sí, para poder derrotar al enemigo y derrotar estos puntos que acabamos de mencionar. En la Biblia dice que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces necesitamos derrotarnos, queridos amigos, querida audiencia. Hay que derrotar el orgullo, hay que derrotar la envidia, hay que derrotar la pereza, hay que derrotar el rencor, hay que derrotar todos estos ladrones de la felicidad. Y dice la Biblia en el Salmo 16:11, dice la Biblia: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Wow, qué interesante, ¿cierto? Precioso. Entonces lo que Dios quiere realmente es que nosotros podamos conocer esas sendas de la vida, esa felicidad. ¿Pero dónde lo vamos a lograr? En la presencia. ¿Por qué? Porque en esa presencia encontramos plenitud de gozo. Lo que el diablo quiere, y lo que decía Vani ahora, es evitar de que nosotros disfrutemos ese gozo, esa gracia de Dios, y que llenemos nuestro corazón de cosas que realmente no honran ni agradan al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos realmente conocer esas sendas de vida, encontrar en esa dirección la presencia, la plenitud y el gozo de Dios, porque siempre en su presencia encontraremos ese deleite, esa felicidad que nuestra alma desea. Así que esa es nuestra invitación, queridos oyentes, a que nos encontremos, a que denunciemos, a que enfrentemos al enemigo, a que los espantemos a esos ladrones de la felicidad, para encontrar a través del conocimiento de las Escrituras esa senda de vida de Dios y disfrutar de esa presencia, de ese gozo de Dios, donde podemos realmente deleitarnos para siempre en la presencia del Señor, sin ninguna necesidad absolutamente de nada, sin que nos haga falta absolutamente nada. Pero hay que contrarrestar todas estas cosas, hay que denunciarlos, hay que espantarlos y hay que buscar esa felicidad realmente en Dios a través de la Escritura, a través de la lectura de la palabra y de las promesas del Señor. Sí, Paz, tengo una mala noticia. Hay un ladrón que nos va a quitar la felicidad de este programa y es el tiempo, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, definitivamente no podemos hacer nada ahí. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo, así que el programa ha terminado. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en este día, en este sábado 12 de noviembre. Agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes. Recuerden que hoy tenemos nuestra reunión juvenil. Hoy vamos a tener un culto supremamente diferente, especial. Lo hemos titulado con una pregunta: ¿me escuchas? Hemos hecho la publicidad en las redes sociales, así que esperamos que nos puedan acompañar. Si están aquí cerca, si son del eje cafetero, si son de la ciudad, vengan. Hoy tenemos una reunión súper especial con nuestros jóvenes. Sí, va a ser una actividad muy diferente, no es así como tan eclesiástica con el formato tradicional del culto. No porque no amemos el culto y no nos guste, sino porque pues somos jóvenes y queremos hacer cosas diferentes y llevar la palabra de Dios de una manera diferente sin olvidar la esencia. Y queremos invitar para las personas que tengan amigos que no conozcan de Dios, que quizás nunca hayan ido a una iglesia cristiana o hayan ido antes y se hayan sentido raros, pues invítelos esta noche, que va a ser algo diferente, algo especial, y sabemos que Dios va a hablar y va a hacer algo muy especial en la vida de estas personas. Claro que sí, nos vemos entonces esta noche, Dios mediante, a las 7 de nuestra reunión juvenil, o el próximo sábado en su programa Conexión Juvenil. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que la semana tenemos cultos también, los miércoles, los domingos, el de jóvenes es el sábado, pero pues hay otros programas, y en la emisora también tenemos otros temas de su interés, todos los días a las 7 de la mañana. Así que conéctese con nosotros
y los sábados tenemos una parrilla de programación muy amplia. Gracias por habernos escuchado, les amamos, les bendecimos y nos vemos pronto, si el Señor nos lo permite. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao, chao. Chao.